cuando uno empieza con la historia de nuestra ciudad, con la historia de la colonización judía, es inevitable que uno de los primeros hitos que aparecen, ¿no es cierto?, es la presencia de esta institución como es la cooperativa. Uh-huh. Y justamente cuando estaba transitando el centenario con la profesora Silvina Pérez, empezamos a recuperar información. Si bien la cooperativa Lucienville es una institución reconocida a nivel país, dentro del movimiento cooperativo, su trayectoria, su historia, pero bueno, fundamentalmente nos situamos en la presencia de la inmigración judía, la llegada de los primeros grupos, y a solo 6 años de la presencia de las primeras familias colonas, tenemos la fundación de una sociedad, de la primera sociedad agrícola israelita. Permíteme, Nora, Sí. 6 años hacía del establecimiento exacto, de la inmigración organizada, digamos. Organizada, sí, Ajá. porque estamos hablando. Partamos de la historia de nuestra ciudad. Sí. 1887, el ferrocarril central entrerriano que va a dar origen a la estación. Uh-huh. 1894 comienzan a llegar las primeras familias dentro del proyecto del Barón Kirch. Uh-huh. Y se establecen los primeros 4 asentamientos, que son Novibuco 1, Novibuco 2, Ackerman 1, Ackerman 2, lo que nosotros conocemos como el 1, el 2, el 3 y 4. Y precisamente en Novibuco, 6 años después, se conforma un grupo de 15 colonos, también acompañados y podemos decir incentivados y orientados por el mismo administrador de la empresa colonizadora, que era León Nemirovsky, y el maestro Alter Braslavsky, que los acompañaron para unirse. ¿Por qué? Por las vicisitudes que estaban atravesando. Porque Perdón, ¿era una rebelión en la granja? No, Digo, no porque se puede. ellos laburaban con las Yewis. Ellos habían venido por el proyecto del Barón Hirsch, Uh-huh. por la JCA, donde firmaban un contrato de arrendamiento, donde se le habían dado los primeros elementos de labranza y semillas, pero como sabemos lo que significa la actividad agrícola, que vive expuesta a las cuestiones climáticas, habían firmado un contrato de arrendamiento, por lo tanto tenían que abonar anualidades, no es que se les regaló la tierra. Uh-huh. Por lo tanto, después de 6 años, esto no era lo mejor que les estaba pasando, tenían que buscar alternativas de formación para trabajar la tierra, de buscar aunar esfuerzos, porque veían que cada familia por sí sola no podía sobrevivir, que por ejemplo lo básico que podemos decir, podían cosechar trigo, pero encontrarse que no tenían la harina para el pan de cada día en la mesa. Entonces la figura de estas 2 personas, que eran el administrador y que era una situación atípica, es la que va a orientarlos en esta manera de todavía no hablar de un sistema cooperativo, pero tenemos que ubicarnos en el contexto internacional, donde ya estaban sentándose las bases del socialismo, Uh-huh. el cooperativismo como alternativas frente a el desarrollo del capitalismo. Uh-huh. Lo de Nemirovsky fue casi una actividad como encubierta. Uh-huh. para la institución para la cual él trabajaba. Él venía a controlar que acá trabajaran, Ajá. que produjeran lo suficiente y que abonaran la anualidad. Claro. Pasó a ser como una suerte de empleado infiel. Era un ingeniero agrónomo. Ajá. Entonces, de esa manera... Perdón, ¿sus restos están acá en el cementerio de Colonia 1, sabes? Algunos sí, algunos están... Nemirovsky se vuelve... Él está un tiempo, porque los administradores no permanecían uh-huh. tanto tiempo, incluso en otras colonias los administradores tuvieron fuertes enfrentamientos con los colonos, cuando el colono no podía cumplir con sus compromisos, y también pasó acá. Perdón, ¿se volvió a Inglaterra? No, él no era inglés, él era ruso. Ruso. En Colonia Lucienville, Ajá. vamos a hablar de Colonia Lucienville,
no fueron enfrentamientos. No. Por ejemplo, sí nosotros lo podemos encontrar en otras colonias, como Colonia Clara, en la zona de Villa Domínguez. Ahí hubo grupos más, digamos, más enérgicos. Más radicalizados. Más radicalizados con respecto a la JCA. Ajá. Digamos que acá también la cooperativa que tenemos en 1900, el primer paso se da en Novibuco, ya para 1906 ya estaba instalada en lo que era la estación Basavilbaso, porque recordemos que todavía no existía, no estaba organizado, era un caserío, podemos decir, Basavilbaso, que el referente era la estación. La estación es donde hoy está Punto Digital, claro, enfrente en realidad. Justamente, y no por casualidad, las principales instituciones se van a estar ubicando de manera tal que siempre van a estar mirando la estación. Tal cual. Si nosotros miramos la plazoleta, justamente estaban mirando, porque esa estación funcionó hasta 1921. ¿Hay algún documento que diga cómo recibió la Yewis las noticias de que estos tipos se habían juntado? No, bueno, hay un libro que es muy importante, que es la primera historia de la colonia Lucienville, que es de Samuel Hurwitz, Ajá. y que en el 2000 un señor, Jacobo Glushankov, que estaba relacionado con la colonia, pero más cercana a la zona de Escriña, él lo traduce. Jorge Sedner, que vive en Barcelona, hace los ajustes de esa traducción y gracias a eso podemos acceder a esta información, al protagonismo que tuvo Nemirovsky, que tuvieron Braslavsky, cómo los acompañaron para este proceso, y también va narrando todas las vicisitudes por las cuales fueron atravesando los colonos y también cómo van surgiendo las instituciones, y vamos a ver cómo la cooperativa ya pasados los primeros años, después se va a ir ajustando, ya cuando tiene sus estatutos reconocidos por el gobierno de la provincia. Estamos hablando de la primera década del siglo XX. Perdón, y sobre algo inédito. Inédito, justamente. En 1904 ya hay otro paso dado en Villa Domínguez con el Fondo Comunal. ¿Y por qué está la placa al ingeniero Sájarov, por ejemplo, la cooperativa? Porque en esta zona era gente de trabajo, y por eso Nemirovsky, que tenía su formación universitaria, podía ver un poco más allá, es que buscó no solo cumplir con los objetivos que le había dado la JCA, sino realmente de asesorar y de acompañar. Son los que después le van a dar forma teórica, podemos decir, al movimiento cooperativo. De ahí que Sájarov es una figura tan importante dentro del cooperativismo agrario. ¿Hay en algún escrito el momento en que alguien pone en su boca la palabra cooperativismo? No te puedo decir específicamente. Lo que pasa es que yo supongo que al momento de generarse la legislación sobre cooperativismo, y por eso digo que una figura como la de Sájarov, que él viene y se instala como colono, pero él viene, compra sus tierras, no fue un gran, porque en realidad era un idealista, podemos decir, y él estaba preocupado por todos, no por su bienestar específicamente. Es de los que va a ir sentando las bases, y tenemos que ir viendo cómo surge la legislación para el cooperativismo a nivel nacional, cómo después se va ajustando. Lo que primero era pensado para los socios que iban a ser específicamente los colonos de Colonia Lucienville, cuando se transforma en una cooperativa, acá desaparece la condición si es para todo productor. Claro. Productor agrícola. Esas son las transformaciones que uno va viendo y que tienen que ver con la parte jurídica de lo que es una cooperativa. Hablando de legislación, después, motorizado por Luis Perrier, el entonces diputado nacional Juan Carlos Luis Godoy presenta una iniciativa para que sea reconocido como cuna del movimiento cooperativo Lucienville. Y bueno, afortunadamente eso ocurre,
Yo creo que es un acto de justicia. También me parece que es importante que lo recordemos siempre. Siempre. Como siempre está recordar grandes valores. Yo particularmente tengo un afecto muy especial por don Jacobo Lanfield, que me parece estar recibiendo su llamado telefónico, porque durante muchos años, cada vez que se hablaba del tema cooperativo, don Jacobo, que ya estaba retirado... Era una autoridad. Era una autoridad. Era una autoridad. Era una autoridad. Era una autoridad y bueno, uno tuvo la suerte de conocer a varios cooperativistas donde realmente estaban identificados y comprometidos. O sea, y eso está en las diferentes generaciones, cómo se los recuerda, ¿no es cierto? Que era gente que para ellos estaba todo su mundo a través de la cooperativa. ¿Sí? El desafío es clarificar cuáles son los objetivos de una cooperativa, que por ahí quizás en algún momento se utilizó el término cooperativa, pero le faltó formación, porque una de las cosas fundamentales es que la gente que fue formando parte de la cooperativa se fue formando no en una escuela sobre cooperativismo, pero en el día a día, en el trabajo cotidiano, en el sentido de pertenecer a una institución, hizo que incorporara lo cual eran los principios del cooperativismo. Y por ahí una de las cosas que siempre se charla es cómo formar a las generaciones, a los jóvenes, sobre lo que significa la cooperativa. ¿Qué es una cooperativa? Porque muchas veces no se sabe qué significa, qué es una cooperativa y qué diferencia hay entre una sociedad comercial X y una cooperativa. Que incluso, perdón, Nora, y hay quienes entienden de que el movimiento cooperativista y el cooperativismo colisiona con un sistema político, económico, liberal. Exacto. Y no que es un instrumento más para mejorar la sociedad. Que esas son las diferencias. E incluso, mirá lo que pasa. Hay formación académica en economía, hay formación docente en economía, pero se forma el docente desde la economía capitalista, liberal, y si muchas veces se tiene que trabajar en el aula, a veces no se tienen el sustento teórico suficiente para poder desarrollar los contenidos, que incluso en los diseños curriculares en la provincia de Entre Ríos, mutualismo y cooperativismo es un contenido transversal para trabajar. Como yo le comenté anteriormente, con Silvina empezamos a recopilar la historia de la cooperativa para el centenario. Y bueno, ahora retomando, al cumplirse 125 años, justamente una de las propuestas es esta charla que vamos a dar las dos, sobre la historia de la cooperativa, sobre la trayectoria, precisamente cuando ustedes estaban hablando de cómo van cambiando los ciclos de producción, justamente cuando los fundadores crearon la cooperativa o esta sociedad que después pasó a llamarse cooperativa, estaba pensada para Argentina, granero del mundo, donde tenía que producir básicamente trigo, lino, maíz, después forrajeras, y cómo la cooperativa en estos 125 años fue cambiando, pero también en función de lo que producían sus socios, en función de sus necesidades, y la más reciente que estuvimos mencionando, cuando se cierra el ciclo del arroz, que hoy creo que hay un solo socio de la cooperativa. Sí, hay dos o tres socios que siguen produciendo arroz. Pero bueno, la cooperativa ya hoy no recibe arroz porque no tiene... O sea, se trabaja en conjunto con otra cooperativa que es a donde envían el arroz. Bueno, y eso también, ahí están los servicios que presta la cooperativa para sus socios, para que pueda seguir con su producción. Pensemos que en algún momento el socio todo lo compraba, producía, entregaba su producción y a su vez la cooperativa también le aportaba todo lo que necesitaba, la ferretería, tal como hoy,
el almacén, la tienda. Claro. Pensemos que en 1910 posibilita, porque estaba el tema de la salud, el Hospital Centenario, la biblioteca, la que hoy conocemos como Biblioteca Lucienville. Claro. Fíjense que va tomando cuántos aspectos para garantizar, para mejorar la calidad de vida de los socios y que también esto repercutió en la comunidad de Basavilbaso, en la sociedad de Basavilbaso. El hospital israelita funcionó hasta 1963 aproximadamente. Entonces podemos ver todo lo que significó para la comunidad y lo que representa en el presente la cooperativa. Y con Silvina, bueno, queremos transmitir esto a los chicos, que tomen conocimiento y que también no nos quedemos solo con la historia, sino que pensemos en una ciudad como Basavilbaso, donde las fuentes de trabajo no abundan, y hay 2 cooperativas y lo que representan como fuente de trabajo, cómo movilizan la economía de la ciudad. Uh-huh. También pensarlo desde ese lugar. También tenemos un archivo histórico muy importante, que la verdad que una vez no dimensiona el valor que tiene eso. Con Nora empezás a dimensionar un poco lo importante que tenemos ahí. Y bueno, hay libros de acta, hay archivos del debe y el haber. La verdad que es tremendo todo el... Tiene una riqueza que, bueno, a futuro es poner en valor ese archivo histórico. Y ahí le entregan el título de museo. No, porque un archivo es una cosa, un museo es otra. Sí. Hoy también hay diferentes opiniones. Yo no soy museóloga tampoco. Uh-huh. Yo soy profesora en historia. Lo que sí, el archivo y lo más valioso, que no está en este lugar, sino que está guardada en la caja fuerte, es el acta fundacional que está en Yiddish. Y después, cuando se hace el primer acta, 6 años después, cuando en castellano, que son los primeros pasos. El manuscrito. Eso tiene un valor increíble, es, diría, la joya más preciada desde el punto de vista del valor. Hay universidades como la Universidad Nacional de Entre Ríos, del área de economía y demás, que tienen sumo interés porque saben del valor del archivo, que hoy está, pero no está, está accesible, semi-ordenado por temáticas también, así como están los libros contables, los libros de socios, por ejemplo, bueno, de una riqueza increíble. Y además hay papeles sueltos de lo que era la parte de secretaría y demás, que también tienen una riqueza muy grande. Notas de socios que no escribían en castellano, que están en yiddish, visitas que ha tenido la cooperativa, de figuras representativas en los libros de acta, por ahí no están todos, pero bueno, lo que hoy está es lo que hay que tomar conciencia de poner en valor.